639 restos han sido recogidos del mar. 639 restos que tan solo aumentan el misterio de un accidente aéreo mortal. Vale, un poquito más a la derecha. Ahí. Pero cuando los investigadores sacan los 640 restos del vuelo 611 de China Airlines, obtienen la respuesta. Fue un momento cumbre el que descubrimos en el muelle. Será inspeccionado más detenidamente que cualquier otro resto. Con tan solo este fragmento, los investigadores tendrán la clave que les dirá por qué un avión moderno de pasajeros con 225 personas a bordo se despedazó en el aire. Mayday, catástrofes aéreas. Esta es una historia real. Está basada en informes oficiales, así como en la versión de testigos oculares. Despedazado en segundos. 30 pies. Señor, la velocidad es baja, observe. ¿Ha notado eso? Años más tarde. Torre de control informa al vuelo 611 de China Airlines que tiene pista disponible para despegar. 25 de mayo de 2002. Tren arriba. Un 747 de China Airlines despega de la capital taiwanesa, Taipei. Aproximación Taipei. Dynasty 611 despegado y pasado los 1600. Dynasty 611, aproximación Taipei, continúa en contacto radar. Mantenga nivel de vuelo 260. 260, Dynasty 611. Piloto automático B activado. China Airlines es la aerolínea nacional taiwanesa. Hay 225 personas a bordo del vuelo 611. El vuelo de hoy es un trayecto corto, 1 hora y 45 minutos por el estrecho de Taiwán hasta Hong Kong. Esta ruta aérea es una de las más transitadas del planeta. Produce tanto dinero que se denomina la Ruta Dorada. Damas y caballeros, la señal de mantengan los cinturones abrochados se ha apagado. Por su seguridad, les recomendamos que mantengan su cinturón abrochado en todo momento mientras permanezcan sentados. Minutos después del despegue, el vuelo 611 asciende a ritmo constante por encima del estrecho de Taiwán. El piloto automático del avión controla el ascenso. Vuelo 608. Más tarde, a los 20 minutos de haber despegado y a una altitud de casi 3.500 pies, en la torre de control de Taipei, el vuelo desaparece del radar. Dynasty 611 Taipei. Dynasty 611 Taipei. Tengo un avión fuera de radar, China Airlines 611. Su última dirección de la que tenemos constancia es este 119,67, norte 23,98. Las autoridades taiwanesas rápidamente ponen en marcha una de las mayores misiones de rescate en la historia de la aviación de ese país. Dejé muy claro que la prioridad era buscar a cualquier persona que estuviera viva. Luego a cadáveres y por último, y en ese orden, los restos del avión. Más de 1.000 personas participan en las tareas de rescate. Barcos pesqueros, la Guardia Costera y el ejército taiwanés comienzan rápidamente la búsqueda por mar.
El vuelo 611, cuando desapareció, se encontraba a 55 kilómetros de la costa taiwanesa y al norte de las islas Penghu. Los rescatadores encuentran restos flotando por el estrecho de Taiwán. Lo primero que vimos fueron un montón de escombros, entre los que se incluían las ruedas del tren principal, servilletas, cuchillos y tenedores. Los restos del avión se esparcen por todas partes. Algunos encuentran tierra adentro a más de 100 kilómetros de distancia, en Taiwán Central. Mientras continúan las labores de rescate, el Consejo de Seguridad de Aviación taiwanés comienza la investigación del accidente del avión de 22 años. 747-200, finalizado el 2 de agosto de 1979. Kei Yong es el director ejecutivo del Consejo de Seguridad de Aviación taiwanés. Además, se va a encargar de dirigir la investigación. Vamos a poner un puesto de mando en las islas Penghu. Vamos. China Airlines siempre ha tenido un historial de seguridad muy pobre. De hecho, está considerada una de las peores del mundo. Normalmente, cada 4 años suelen tener un accidente de gran magnitud. Esta investigación, sin embargo, fue sin lugar a dudas la más difícil. Uno de los motivos principales fue porque estaba en suelo oceánico. La búsqueda de supervivientes no cesa. Había 225 personas a bordo. Nadie fue encontrado con vida. Los cuerpos se llevan a las islas Penghu para ser identificados y examinados. Dado que en el accidente intervino un avión fabricado en Estados Unidos, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte se une a la investigación. Un equipo de investigadores es enviado a Taiwán. Estarán dirigidos por John DeLisi en Washington. Tenemos muy buena relación laboral con el Consejo de Seguridad de Aviación taiwanés. Sabíamos que nos pedirían ayuda y que agradecerían nuestra colaboración en la investigación. Los restos encontrados en la superficie también se llevan a las islas Penghu. Los investigadores necesitan saber cómo es que uno de los aviones más famosos del mundo en una de las rutas más transitadas del planeta simplemente cayera del cielo. El Boeing 747 es el jumbo más conocido a nivel mundial. Un avión en el que han viajado millones de personas y que ha recorrido miles de millones de kilómetros. Estamos muy preocupados. Buenos días. Estoy deseando ver lo que han encontrado. Un sofisticado radar con base terrestre siguió la trayectoria del vuelo 611 a lo largo de su corto trayecto. Debería proporcionar a los investigadores una idea mucho más clara del vuelo que el radar del control de tráfico aéreo. Kei Yong obtiene la primera prueba concluyente del caso. El radar siguió la trayectoria del avión a medida que ascendía a 35.000 pies. Luego, de repente, la señal del vuelo 611 se divide. La división es bastante gráfica. Justo cuando ocurrió, parecía como si los 3 o 4 restos del avión de proporciones considerables estuvieran proporcionando una respuesta dada. Luego comenzarían a dispersarse a medida que iban cayendo hacia tierra. Esto indica que el avión se despedazó en el aire. Los investigadores ahora deben centrar su atención en descubrir qué fue lo que causó esta desintegración. Hay todo tipo de teorías acerca de qué es lo que pudo pasar en este avión en particular. Sabíamos que algo importante había ocurrido y que había sucedido de forma repentina y sin previo aviso. Los medios de comunicación no tardan en considerar una posibilidad siniestra: que el vuelo 611 haya sido derribado. China y Taiwán tienen una relación combativa. En el pasado, China lanzó misiles a Taiwán.
Existen sospechas de que China ha derribado el vuelo 611. Mucha gente pensaba que había sido abatido por fuego enemigo. Tan solo 8 meses antes, un vuelo de Siberia Airlines con 78 pasajeros a bordo fue abatido cuando sobrevolaba el Mar Negro. Fue alcanzado de forma accidental por un misil lanzado desde Ucrania durante unas maniobras de entrenamiento. El día del accidente de China Airlines, China estaba llevando a cabo maniobras militares en el estrecho de Taiwán. Pero los funcionarios del gobierno insisten en que no se lanzó ningún misil contra el vuelo 611. Ninguno de los restos recogidos hasta el momento posee indicios reveladores de haber recibido un impacto. Además, no existe ninguna prueba en el radar que indique que había un misil que se dirigía hacia el vuelo 611. Una vez que se fueron obteniendo pruebas, se descartó la idea del misil, al igual que se descartó que hubiera sido una colisión en el aire. No había ningún otro objeto en el aire cerca del avión. Pocas cosas pueden provocar que un avión se despedace en el aire. Una de ellas es una bomba. Médicos forenses investigan los cuerpos que han podido ser rescatados para ver si hay quemaduras o restos de metralla. No hay nada. El revestimiento metálico del avión se habría roto y retorcido de una determinada forma si hubiera habido una bomba a bordo. Los investigadores no encuentran ese tipo de daños en ninguno de los restos. Pero para descartar que haya sido una bomba tendrán que encontrar más restos. Bueno, creo que ya hemos terminado con los restos de la superficie. El equipo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte llega a Taiwán. Buenos días, soy Clint Cruikshanks, de la NTSB. Encantado, señores. Aún no tenemos gran cosa. Clint Cruikshanks es ingeniero estructural, por tanto conoce el 747 a fondo. No tenía nociones preconcebidas. Este era mi primer accidente importante desde que trabajo en la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. No estamos obteniendo mucha información de los restos de la superficie. Lo único que sabemos es que se despedazó en el aire. Las autoridades de Aeronáutica Civil de Taiwán no se arriesgan. Retiran del servicio todos los 747 de China Airlines, 200 aviones en serie, hasta que puedan ser inspeccionados para ver si hay algún fallo mecánico. Esto supone una presión añadida para los investigadores que intentan descubrir lo sucedido. Gracias por traer esto. Para la NTSB, este accidente tiene mucho en común con uno de los accidentes aéreos más estudiados del mundo, el vuelo 800 de la TUA hace 6 años. Al igual que el vuelo de China Airlines, se despedazó en el aire mientras ascendía. Aquel avión cayó al Atlántico al poco de despegar de Nueva York. El vuelo 800 de la TUA fue la mayor investigación que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ha llevado a cabo. Duró aproximadamente 4 años. La concienzuda investigación reveló un fallo en el diseño del 747. El cableado cercano a uno de los depósitos de combustible del avión pudo soltar una chispa que incendiara el combustible del depósito. Los investigadores creen que eso fue probablemente lo que produjo el accidente. Los investigadores están perplejos por la similitud entre ambos vuelos. Los dos eran 747. Los dos se desintegraron sin previo aviso cuando estaban ascendiendo. Ambos vuelos despegaron cuando hacía mucho calor. El calor pudo provocar que el vuelo 800 explotara. Aquel avión se dirigió a la pista con el aire acondicionado encendido. Los investigadores creen que el aire caliente del aire acondicionado recalentó el combustible del avión. Las primeras pruebas indican que la historia del vuelo 800 de la TUA se está repitiendo. Parece muy similar, por lo que nuestro objetivo prioritario es básicamente el depósito de combustible central. $25 días después del accidente del vuelo 611 se encuentran las dos cajas negras del avión siniestrado. Una contiene las grabaciones de voz de la cabina de mando. La otra, información del ordenador de a bordo del avión. Cualquiera de ellas podría revelar lo que ocurrió durante los últimos minutos de vuelo. Si la respuesta está en la cinta,
Los investigadores no tendrán que sacar a la superficie más restos del avión. La información es crucial. ¿Todo el mundo preparado? Los investigadores comienzan con la grabación de voz de la cabina de mando. Esperan que los pilotos se dijeran algo acerca de una emergencia a bordo. Bienvenidos a bordo de China Airlines. La grabación comienza aproximadamente 10 minutos antes de que el avión despegara. 20. Las preparaciones del vuelo parecen normales. Vale, posterior a la puesta en marcha, lista de control. Posterior a la puesta en marcha, antihielo. La tripulación comprueba todos los sistemas y revisa la lista de control habitual. ¿Apagado? Apagado. Era una tripulación muy experimentada. Tanto el capitán como el primer oficial contaban con mucha experiencia. Dynasty 611, pista 06, viento 050 a las 9, listo para despegue. Listo para despegue Dynasty 611. Despegue. $80. Listo. V1. Giro. Flap 5. 1, verde. Vale, flap arriba. Los investigadores escuchan más cosas aparte de las conversaciones. Quieren oír si el avión estaba haciendo algún sonido extraño. Los ruidos del grabador de voz de la cabina de mando pueden ser o bien conversaciones audibles o bien discrepancias estructurales que son recogidas por el micrófono. Taipei Control. Si algo sorprende es que esta cabina de mando es demasiado silenciosa. Uniair 608, reduzca la velocidad 210 El nudos. piloto parece tranquilo. Reduzca 200 nudos, Roger Uniairway 608. Los micrófonos recogen el sonido de controladores hablando con otros aviones. TransAsia 537 volando rumbo 050. Rumbo 050. En los momentos previos al desastre todo parece normal. No hay ningún ruido extraño. Descienda y mantenga 250. Las últimas palabras de la cabina de mando son del piloto Yi Chin-fung. 2000. Dice la distancia que les queda para la altitud de crucero, a lo que le sigue el sonido de un sensor que avisa a la tripulación de que están alcanzando los 35.000 pies. A continuación, el micrófono de la cabina de mando recoge el sonido de cómo el avión se despedaza. Medio segundo después, se para la grabación. El grabador de voz de la cabina de mando indica que la conversación entre la tripulación era totalmente normal y de repente se acabó. Los grabadores nos dicen que sucedió algo, pero no lo suficiente para saber lo que fue. Hasta el momento ya se habían descartado muchas cosas, pero no teníamos la pepita de oro. No teníamos la prueba concluyente que nos dijera qué fue lo que ocasionó que el 747 se despedazara. Tras la decepción del grabador de voz, estudiar los restos se convierte en la única opción para los investigadores. Centran sus esfuerzos en elementos que bien puedan demostrar o no su relación con el vuelo 800 de la TUA. Nos centramos mucho en la observación y en el examen del depósito central de combustible. El 12 de julio, 48 días después del accidente. Un poco más a la izquierda, por favor. Bingo. De acuerdo. Ese es sin duda el depósito de combustible central. Vale, marquémoslo y subámoslo a la superficie. El depósito se une al mar de restos que se apilan en el muelle. Los investigadores estudian de cerca por si hubiera algún indicio de alguna explosión. Si hubiera explotado como el depósito del avión de la TUA, estaría retorcido y curvado. Además, el metal estaría doblado hacia afuera. Pero este depósito de combustible es diferente. Lo que encontramos fue que el depósito central estaba prácticamente intacto. Además, está abollado hacia adentro.
A diferencia del depósito del vuelo de la TUA, no hay hollín. Habría habido si el combustible para reactores se hubiera incendiado. En ese momento prácticamente descartamos que la causa fuera el depósito central de combustible. Los restos descubiertos hasta el momento también han llevado a los investigadores a abandonar otra teoría, que una bomba derribara el avión. Ninguno de los restos tenía indicios de hollín o algún tipo de daño por explosión. El accidente de China Airlines no fue una repetición del vuelo 800 de la TUA, ni un bombardeo intencionado. A los investigadores se les están acabando las pistas. A medida que se van identificando y recuperando más restos, los investigadores encuentran una pista intrigante. Se descubre cuando examinan una serie de pequeños respiraderos del vuelo 611. Todos los aviones comerciales cuentan con docenas de estos respiraderos cerca del suelo. Son básicamente válvulas de alivio de presión. Son flaps de descompresión. Y solo hay una forma de que se abran. Si la zona de carga de debajo de los pasajeros de repente se descomprime, el aire presurizado de encima ejercería tanta fuerza sobre el suelo que podría derrumbarse y dañar los mandos de vuelo vitales. Eso es precisamente lo que le ocurrió a un vuelo de Turkish Airlines en 1974. Los pilotos no pudieron hacerse con el control del avión después de que se volara la puerta de carga. ¡La hemos perdido! Si no se hubiera venido abajo el suelo del avión, los pilotos podrían haber sido capaces de salvarlo. Tras ese accidente, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte recomendó a todos los fabricantes que instalaran más válvulas de alivio de presión entre los niveles superior e inferior de los aviones de pasajeros. Si tiene lugar una descompresión en la zona de carga, los flaps de descompresión se abren automáticamente y liberan la presión del suelo. Había 65 flaps de descompresión en el avión de China Airlines. 19 fueron recuperados del mar. 4 de ellos estaban en posición abierta. Esto indica a los investigadores que puede que haya habido una repentina pérdida de presión bajo la cabina de pasajeros. Pero lo que no les dice es qué lo causó. Estos respiraderos hicieron que los investigadores estuvieran más cerca de resolver el misterio de este accidente. Pero es solo una pequeña parte de un puzzle mucho más grande. Hay cientos de restos que necesitan ser examinados en busca de pruebas. Kei-Yong se pregunta ahora si algunos de estos restos van a ser capaces de decirle dónde se originó la descompresión. He estado leyendo sobre el análisis de la trayectoria del vuelo 800. Me gustaría intentarlo. El análisis de la trayectoria balística es una técnica empleada por investigadores estadounidenses para descubrir cómo se desintegró el vuelo 800 de la TUA. Es imposible hacerlo sin ordenadores especializados. Lo descubrimos porque se desintegró en el aire. El análisis balístico que llevó a cabo la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte en el vuelo 800 de la TUA podría ser muy útil para ayudarnos a analizar la trayectoria de los restos en el aire. A medida que se van trayendo al muelle, cada resto es registrado y numerado para su identificación. 327. Kei-Yong escoge 18 restos para el análisis por ordenador. Algunos de la parte delantera, otros de la parte central y el resto de la parte trasera. 199. Junto al resto de la información introducirá los datos correspondientes a la forma y el peso de cada resto en el ordenador. 526. Basándonos en dónde se cayeron los restos, el ordenador debería ser capaz de calcular cuál de los 18 restos fue el primero en desprenderse del avión. ¿Podríamos ver cuándo se separaron del avión cada uno de estos restos? Toda esa información es una recreación de lo que ocurrió a 35.000 pies. Kei-Yong consigue ver cómo se despedazó el vuelo 611 de principio a fin. La cola.
Se desprendió primero. Junto a las válvulas de ventilación resulta una pista muy importante. Esto indica que algo sucedió en la parte trasera del avión y no en la parte delantera. Los investigadores se centran ahora en recuperar restos de la parte trasera del avión. Cientos de restos se apilan en el muelle de las Islas Penghu. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte envía al metalurgista Frank Sackar a Taiwán para que examine los restos. Iba andando por entre los restos y cuando llegué a la altura del fragmento 640, descubrí que había determinadas zonas que podrían interesarme. Quería mirarlas con más detenimiento. Con este resto metálico abollado, los investigadores habían obtenido el oro. Fue un momento cumbre el que descubrimos en el muelle. Fue como, oye, puede que aquí tengamos algo. Hola, soy Frank. Creo que he encontrado tu pepita de oro. El resto 640 permitirá a los investigadores echar un vistazo revelador al pasado. Esto hizo que se dieran cuenta de que el accidente del vuelo 611 comenzó hace 22 años. Saquemos todas las fotos que podamos. El gran resto de fuselaje que ha llamado la atención de Frank Sackar es justo lo que los investigadores estaban buscando. Incluye una parte del fuselaje, la pared lateral y la puerta trasera de carga. Pertenece a la parte trasera del avión, precisamente donde les dijo el análisis que había comenzado la desintegración. Este resto resultaba muy extraño. No era lo que habíamos visto en los demás fragmentos e inmediatamente llamó nuestra atención. Pasó a convertirse en el centro de la investigación. La manera en la que se ha quedado el metal sugiere que se ha separado de forma violenta en el aire. Aerodinámicamente, y para que un avión se despedace a medida que se desplaza por el aire, tan solo hace falta la fuerza del aire entrante a más de 800 km por hora para romper cualquier estructura en buen estado. Eso es lo que llamamos una fractura por sobrecarga. La mayoría de los restos que examinamos antes eran propios de este tipo de sobrecarga. Cuando el metal se rompe debido a una sobrecarga o a una presión excesiva, se rompe formando ángulos. Pero los bordes fracturados del resto 640 no tenían ángulos, eran lisos. ¿Qué opinas? Sin duda no es exceso de presión, es la fatiga del metal. Las fracturas por fatiga ocurren cuando el metal está sometido a mucha presión a lo largo del tiempo hasta que se rompe. Difiere mucho de una fractura por estrés. Normalmente la fractura por fatiga en metal tiene una apariencia lisa, es muy suave. Esta es precisamente la clase de fractura que los investigadores observan en la pieza 640. Esto indica que no se separó del avión de repente a medida que caía del cielo. Este resto se separó del avión según fue pasando el tiempo. ¿Esto fue lo que provocó la muerte a 225 personas? Había mucho trabajo por hacer, un análisis detallado del resto para ver si este en realidad había sido el principal causante. Hay algo más que destacar sobre este resto. Tiene un parche metálico. Se denomina placa de recubrimiento. Es el equivalente al tipo de parche que pondríamos en una rueda pinchada. No resulta extraño encontrar varias placas de recubrimiento en aviones viejos como este. Una placa de recubrimiento es una especie de parche que se coloca sobre el revestimiento del avión. En caso de identificar una rotura, imperfección o una grieta, lo que se pretende es reparar el fuselaje para que recupere su resistencia original. Una forma de conseguirlo es instalando una placa de recubrimiento o parche justo encima de la estructura existente. En algún momento esta parte de este 747 se reparó. Los investigadores necesitan saber por qué se reparó y cómo se hizo. Buscamos una reparación del lóbulo inferior trasero. Sea lo que sea, fue grande. Los investigadores escudriñan 22 años de documentación. Pero los informes son muy esquemáticos.
encontrar detalles de una reparación en concreto podría llevar tiempo. Hay algo en este recubrimiento que llama la atención de Frank Sackar. El exterior del fuselaje contenía manchas longitudinales que parecían emanar de entre el revestimiento y la placa de recubrimiento. Algo está goteando en el interior del parche metálico. ¿Existía la posibilidad de que el revestimiento se hubiera roto o agrietado y que el combustible o el aire saliera de entre el recubrimiento y el fuselaje? Esto requeriría un examen más profundo. Cortemos desde aquí hasta aquí y enviémoslo a Chunsan. Para poder ver qué es lo que hay debajo del recubrimiento, un gran fragmento de la pieza 640 se envía al laboratorio. No existen pruebas de que los Boeing 747-200 contengan problemas mecánicos o estructurales. Los responsables de aviación taiwanesa no tienen ningún motivo para impedir que los aviones no vuelen. El Instituto de Ciencia y Tecnología Chung-Shan es una entidad militar. Está a la vanguardia del programa espacial taiwanés. Aquí es donde los investigadores cogen una muestra del resto 640 para un examen más detallado. Asimismo, Frank Sackar de la NTSB encuentra una prueba reveladora en la propia grieta. Cuando observé la grieta, vi que una de las partes estaba cubierta con óxido de aluminio, muy parecido al óxido de un coche. Años de exposición al oxígeno cambian el color del metal. La decoloración indica a los investigadores que esta grieta en concreto en la parte trasera del avión lleva ahí mucho tiempo. Finalmente, cuando se quita el recubrimiento, los investigadores echan un vistazo al revestimiento de aluminio que hay debajo. Se quedan intrigados por lo que ven. Cuando desmontamos la placa de recubrimiento del revestimiento, vimos que había marcas bastante largas de una lijadora. Esto va más allá del tipo de daño que un recubrimiento puede reparar. Fue un momento clave. Pensamos que podíamos tener algo entre manos. La búsqueda de documentos del avión también concluye. Los documentos contienen muy poca información acerca de un percance que tuvo lugar hace 22 años, cuando este avión tenía tan solo 6 meses. La velocidad es baja, señor. Observe. La cola golpeó la pista mientras aterrizaba. ¿Has oído eso? Sucede cuando un avión aterriza o despega bruscamente. Se denomina impacto de cola. Dynasty 009, Torre de Hong Kong. Hemos observado humo y chispas en su cola durante el aterrizaje. Recibido, Torre de Hong Kong. Diremos que nos lo revisen. Impacto de cola, señor. Será mejor que lo notifique. Es algo que ocurre con cierta frecuencia. No es algo bueno. Algunos aviones incluso tienen lo que se llama un parachoques en la parte trasera para que si la cola roza el suelo, en lugar de sacrificar el revestimiento del fuselaje, el impacto lo reciba el parachoques. Los daños por impacto de cola se reparan de forma rutinaria. Los investigadores quieren saber cómo China Airlines reparó el avión. Lo único que encuentran es un breve comentario de las reparaciones en el diario de vuelo. ¿Eso es todo lo que hay? Es todo lo que encontramos. La documentación de China Airlines no está muy detallada. China Airlines nos informó de que no habían encontrado ninguno de los documentos. Y cuando empezamos a buscarlos nosotros, nos dijeron que probablemente se hubieran perdido. La documentación existente indicaba que al día siguiente del impacto de cola, China Airlines llevó a cabo una reparación temporal. Los mecánicos pusieron una chapa grande de aluminio para cubrir la zona dañada. ¿Qué sabemos de la reparación permanente? Tampoco revela mucho. Se llevó a cabo una reparación permanente a los 4 meses. Esto es lo que tenemos.
El archivo de mantenimiento indicaba que la reparación permanente se había hecho según las recomendaciones de Boeing de su manual de reparación estructural. Las pruebas que encontramos revelaban que la reparación no se hizo siguiendo el manual de reparación de Boeing. Según el manual, la mayoría de los arañazos del avión eran demasiado profundos para ser reparados. Toda la sección debería de haber sido retirada y sustituida. Tienes que seguir un determinado procedimiento y en el manual de reparación estructural venía especificado claramente qué era lo que había que hacer paso a paso. 22 años más tarde, los investigadores observaron que por algún motivo la zona dañada no fue sustituida. Los arañazos del impacto de cola seguían ahí. Los ingenieros de China Airlines les dijeron a los investigadores que la zona dañada era demasiado grande para retirarla, por lo que en su lugar decidieron lijarlo. En caso de arañazos, depende de lo profundos que sean. Si no son muy profundos, pueden ser reparados. Pero si los arañazos son demasiado profundos, la técnica de reparación necesaria es cortar la zona dañada y luego diseñar una placa de recubrimiento que sea bastante más grande que la estructura original que ha sido retirada. Los arañazos ni fueron lijados ni cortados. Siguen ahí. Los encargados de mantenimiento, además, cometen otro error. Pusieron la placa de recubrimiento justo encima de la zona dañada. La placa de recubrimiento que pusieron no era ni un 30% más grande que la zona afectada. De hecho, en determinadas zonas era escasamente más grande que la zona arañada. A pesar de que la reparación no se hizo según las instrucciones de Boeing, en el archivo así venía apuntado. De modo que durante 22 años cualquiera que leyera el archivo daría por sentado que la parte afectada había sido retirada como es debido. Las piezas empezaban a encajar. Una vez que vimos que esta parte de la estructura contenía las fisuras de fatiga, nos dimos cuenta de que procedían de una reparación estructural que no se hizo en condiciones. Esto permitió al avión seguir volando otros 22 años. Despegado y atravesando los 1600. Las cosas comenzaron a cobrar sentido. Los trabajadores hicieron que fuera imposible detectar su error al cubrir una reparación incorrecta con una placa y al rellenar el archivo como que se habían seguido las normas de Boeing. Lo más insidioso de esta reparación incorrecta era que la placa de recubrimiento ocultaba toda la parte dañada. De modo que si no estabas viendo cómo lo reparaban de forma incorrecta, no hubieras podido saber que estaba mal hecho. Darías por sentado que la estructura de debajo había sido cortada como en realidad debería haberse hecho. Durante los siguientes 20 años, con cada despegue del avión, el problema oculto se fue agravando cada vez más. El aire en el interior de un avión comercial está presurizado. A medida que el avión asciende, entra aire en la cabina para que haya más presión dentro del avión que en el exterior. Es como inflar una rueda. El aire de dentro ejerce presión sobre el revestimiento del avión. Cada vez que aumenta la presión del avión, la presión se acumula en el interior del fuselaje del avión y esa grieta podría abrirse unas cuantas pulgadas, micrómetros o milímetros. El revestimiento del avión se expande y se contrae un poco más cada vez. Puesto que no están bien reparadas, las grietas se fueron haciendo cada vez más grandes. Finalmente, la grieta creció hasta la increíble cifra de 2,3 metros. Si hubiéramos seguido su progreso, hubiéramos visto que al principio la grieta apenas crecía. Un pequeño arañazo se ha convertido en un gran problema. Luego, en mayo de 2002, a medida que el vuelo 611 ascendía, ese problema terminó matando a 225 personas. A medida que el avión iba cogiendo altitud y se ejercía presión sobre el fuselaje, provocaba que hubiera demasiada presión en la creciente grieta que llegó a una longitud crítica. De ahí se expandió como una telaraña en todas las direcciones y probablemente terminara rodeando toda la parte trasera del fuselaje, que de hecho es donde primero se despedazó. Cuando se separó la parte trasera, el avión cayó en picado.
La fuerza del aire en lo que quedaba del avión pronto lo despedazó. Los investigadores saben que la grieta oculta fue lo que provocó que el vuelo 611 se desintegrara. Recientemente se ha sabido que China Airlines estuvo muy cerca de encontrar la grieta y, por consiguiente, de salvar la vida de 225 personas. El 747 de China Airlines estuvo en servicio regular durante 22 años después de la reparación incorrecta del revestimiento. Despegó y aterrizó más de 20.000 veces. Con los años, los mecánicos tuvieron que revisar el avión. En el programa de mantenimiento de Boeing pone que tienen que hacerse inspecciones regulares de los aviones. Pero la grieta creciente que se estaba formando en la parte trasera del avión nunca se detectó. Otro accidente en otro país casi lleva a China Airlines a descubrir el daño oculto. En 1988, el techo se desprendió de un anticuado Boeing 737 de Aloha Airlines. Como resultado de ese incidente, la Administración Federal de Aviación diseñó un procedimiento de inspección para aviones antiguos. Aerolíneas de todo el mundo fueron obligadas a inspeccionar sus aviones con diligencia en busca de grietas y corrosión. La ley obligaba a las aerolíneas a volver a evaluar todas las reparaciones existentes de la estructura de los aviones. El procedimiento para este avión, si hubieran mirado el archivo de mantenimiento y lo hubieran comparado con la reparación, hubiese sido quitar la reparación y volverla a hacer. China Airlines puso en marcha el nuevo procedimiento en 2001, un año antes del accidente. La aerolínea identificó y fotografió 31 placas de recubrimiento diferentes en el 747, inclusive la de la grieta catastrófica. Esas fotografías indican a los investigadores que China Airlines pasó por alto una prueba vital que podría haberles advertido del peligro que se avecinaba. Examinamos las fotografías que China Airlines había hecho de la reparación y nos dimos cuenta de que había cosas que, al verlas, habrían requerido mayor estudio. Los investigadores observan una mancha marrón oscura en el exterior del avión. Es la misma mancha misteriosa que le llevó a Frank Sackar a sospechar que había un agujero debajo de la placa de recubrimiento cuando lo vio por primera vez en el muelle. Pero ¿por qué esta mancha no hizo que saltaran las alarmas antes del accidente? Durante años, a los pasajeros del 747 maldito les estaba permitido fumar. Llenaron el aire presurizado de nicotina. El humo salía a través de la grieta de la parte trasera del avión. Con el tiempo, ese humo dejó una mancha de nicotina en el exterior del avión. Era de un color muy vivo. Cualquier ingeniero de mantenimiento experimentado hubiera sido capaz de detectarlo inmediatamente. China Airlines prohibió fumar 7 años antes del accidente. Esto les demuestra a los investigadores que la grieta del avión llevaba ahí por lo menos todo ese tiempo. Pero en lugar de investigar de dónde procedía la mancha, necesitaremos llevar a cabo la nueva inspección cuando hagamos la próxima revisión exhaustiva. China Airlines programó la segunda parte del procedimiento de la Administración Federal de Aviación, una inspección minuciosa de las zonas reparadas. Será en la revisión 7C, programada para el 2 de noviembre de 2002. Pero el 747 no sobrevivió al 2 de noviembre de 2002. Se despedazó cuando sobrevolaba el estrecho de Taiwán 5 meses antes de que pasara la revisión que sin duda revelaría el desperfecto oculto. Los investigadores pretenden evitar que un accidente de este tipo vuelva a suceder. Para ello recomiendan a las compañías de aviación de todo el mundo que inmediatamente revisen las reparaciones por si acaso existe algún daño oculto. No vamos a permitir que se redacte un informe rápido diciendo que la reparación está bien hecha. Si la reparación no posee toda la documentación necesaria para que nosotros sepamos que se ha hecho correctamente, obligaremos a los mecánicos a que retiren las placas de recubrimiento para que se inspeccione la estructura de debajo.
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte emite sus propias recomendaciones. La Junta pide al personal de mantenimiento que tenga cuidado con el tipo de daños que pueden derivar en un fallo estructural de un avión. La moraleja de esta historia es que las reparaciones han de hacerse correctamente. Como mecánico, cuando trabajas en un avión, no piensas en la gente que puede que coja ese avión dentro de 20 años. Pero su seguridad depende de que tu reparación esté hecha correctamente. China Airlines ha revisado la manera en cómo se inspecciona y se mantiene su flota. Su historial de seguridad ha mejorado radicalmente desde el accidente del vuelo 611. Los investigadores también han propuesto el desarrollo de nuevas herramientas que puedan permitir a los mecánicos detectar daños bajo una placa de recubrimiento. Ese tipo de herramientas se utilizan hoy en día. Boeing desarrolló un procedimiento no destructivo que permite detectar grietas en el fuselaje de debajo de una placa de recubrimiento. Este dispositivo utiliza ultrasonidos, ondas sonoras que atraviesan el metal. Pueden revelar daños de debajo de una placa de recubrimiento. Es la misma tecnología que permite a los médicos observar al feto cuando todavía está en el útero. El dispositivo podría haber sido capaz de detectar la grieta de debajo de la placa de recubrimiento del vuelo 611, pero la tecnología tiene sus limitaciones. Se necesitan muchas horas para revisar una determinada zona de un avión, pero la tecnología está mejorando. Los problemas que provocaron el desastre de China Airlines siguen ahí. Aviones de todo el mundo envejecen. Y cuanto más viejo sea el avión, necesitará más inspecciones en busca de grietas. 6 años después del accidente de China Airlines, a Southwest Airlines le pusieron una multa histórica. $10,2 millones por no llevar a cabo las inspecciones diseñadas para encontrar grietas. La multa impuesta a Southwest pone de relieve lo importante que es hacer correctamente el mantenimiento de un avión. Inspecciones y un programa adecuado de mantenimiento pueden resultar caros. Pero tal y como ha demostrado China Airlines, el precio por no mantener aviones viejos correctamente resulta aún más caro.